Un saludo, queridos amigos. Bien, el día de hoy vamos a hacer un repaso al tema de peritoneo. Bien, primero vamos a empezar hablando que el peritoneo son dos capas, una hoja parietal y una hoja visceral. El peritoneo parietal va a recubrir toda la pared abdominal, mientras tanto que el peritoneo visceral se va a encargar de recubrir a los órganos abdominales, como por ejemplo el intestino. ¿Ya? Cuando nosotros vemos la cavidad abdominal, podemos ver que existen órganos intraperitoneales, que decimos en este caso, porque están envueltas completamente por peritoneo, o pueden ser también órganos retroperitoneales, como por ejemplo los riñones, que vean, se encuentran detrás del peritoneo. Ven aquí la cubierta de peritoneo y tenemos a los riñones por detrás, retroperitoneales. O quizás un órgano puede ser también infraperitoneal, como el caso de la vejiga, que se encuentra, miren, por debajo del peritoneo. Normalmente la cavidad abdominal es una vía cerrada que no tiene comunicación con el abdomen, ¿ya? Sin embargo, principalmente en las mujeres, puede existir una comunicación entre el medio externo y la cavidad abdominal. Quizás me pregunten cómo. Esto se debe a la vía ascendente, que puede producirse por la vía vaginal. Asciende en este caso por la vagina, llega en este caso al útero, del útero por las trompas uterinas, y las trompas uterinas pueden llegar hacia la cavidad abdominal. Entonces, existe una vía de comunicación entre el abdomen y la cavidad pélvica en las mujeres, no así en los varones. Cuando vemos nosotros, por ejemplo, los recubrimientos peritoneales, vamos a comenzar a hablar, por ejemplo, del peritoneo, en este caso del mesenterio. El mesenterio es una doble capa de peritoneo que envuelve completamente un órgano. Por ejemplo, el mesenterio que nosotros más conocemos es el mesenterio que recubre al yeyuno y al ilion, ¿no ve? El cual va a tener una doble capa de peritoneo y con él va a transportar arterias, venas y nervios a este órgano en específico. Otras estructuras, por ejemplo, que también cuentan con mesenterio, aparte del intestino delgado, sería, por ejemplo, el esófago abdominal, que se encuentra recubierto por el mesosófago. También, por ejemplo, al estómago, que se encuentra recubierto por el mesogastrio. Podemos ver también al mesocolon, por ejemplo aquí, al mesocolon transverso, al mesocolon y al mesocolon sigmoides, que va a recubrir, por ejemplo, al colon sigmoides. Otra estructura que también encuentra con meso, por ejemplo, tenemos al apéndice secal, ¿ya? El apéndice secal tiene su propio mesenterio y se llama mesoapéndice. Al igual que estos órganos que hemos hablado, que son principalmente de la vía digestiva, también podemos tener, por ejemplo, al útero, que también cuenta con sus distintos mesenterios. Por ejemplo, la trompa uterina está recubierta por su meso y se conoce como mesosalpinx. El ovario también, por ejemplo, se encuentra recubierto por su propio meso y se conoce como mesoovario. Y así también el útero también se encuentra envuelto por su meso y se conoce como mesometrio, pero nosotros lo denominamos como ligamento ancho. Entonces, cuando nosotros vemos también, podemos hablar sobre el aumento, o también llamado epiplón menor y el epiplón mayor. El epiplón menor se une a toda la curvatura menor del estómago con el hígado, mientras tanto que el epiplón mayor se encuentra recubriendo la curvatura mayor del estómago, y es como un delantal que recubre en este caso las asas intestinales y el contenido abdominal. Algunos de estos aumentos o epiplones también pueden formar también, o estos recubrimientos peritoneales pueden formar engrosamientos que pueden estar transportando un distinto órgano o van a sostener en este caso dos estructuras anatómicas. Estos engrosamientos peritoneales nosotros vamos a llamarlo como ligamento peritoneal. Por ejemplo, tenemos al ligamento falciforme.
Este ligamento que va a dividir al lóbulo derecho del hígado del lóbulo izquierdo del hígado. Contamos también, por ejemplo, con el ligamento gastrohepático, que va a unir al estómago con el hígado. ¿Ya? También contamos con el ligamento más importante de todos, el que jamás nos deberíamos de olvidar, que es el ligamento hepatoduodenal. Ahora, me preguntarán por qué es tan importante el ligamento hepatoduodenal. Este ligamento hepatoduodenal que se dirige desde el hígado hasta los 2 centímetros iniciales conocidos como la ampolla de la primera porción del duodeno, ampolla o bulbo del duodeno, que también es una porción peritoneal, ya intraperitoneal, esta primera porción, estos 2 centímetros iniciales del duodeno, ya que se extienden hasta el hígado. Por acá va a pasar la famosa tríada portal. ¿Y quiénes conforman la tríada portal? La arteria hepática, la vena porta y el conducto biliar. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante este ligamento hepatoduodenal, porque va a contener en su interior a la famosa tríada portal, que recordemos está formada por la arteria hepática, la vena porta y el conducto biliar. Otros ligamentos que también tenemos, por ejemplo, es el ligamento gastrocólico, que se extiende desde la curvatura mayor del estómago hacia el colon transverso. También tenemos el ligamento gastroesplénico, que se dirige desde el estómago hasta el vaso, transportando con él los vasos cortos del estómago. Tenemos también el ligamento gastrofrénico, que va a unir en este caso al estómago con el diafragma. Entonces aquí, por ejemplo, podemos nombrar, alguna vez nos preguntan curiosamente algunos colegas, ¿cuáles son los 4 ligamentos que unen al estómago? O 4 ligamentos peritoneales del estómago. Y nosotros podemos contestar el ligamento gastrocólico, el ligamento gastroesplénico, el ligamento gastrofrénico y nos faltaría el ligamento gastrohepático. ¿No ve? Entonces, esos son los 4 ligamentos que van a formar o que van a 4 ligamentos peritoneales del estómago. El gastrohepático, gastrocólico, gastroesplénico y el ligamento gastrofrénico. ¿Ya? Los 4 ligamentos que forman 4 ligamentos peritoneales del estómago. Cuando vemos también el peritoneo, hay que recordar que algunas partes de algunos órganos no se encuentran recubiertas por peritoneo. Por tal motivo, estas áreas de esos órganos se denominan como áreas desnudas. ¿En qué consiste un área desnuda? En un área de un órgano que no tiene recubrimiento peritoneal. Por ejemplo, en la cara posterior del hígado, justo donde se encuentra la vena cava inferior, es el área desnuda del hígado. Además también, cuando va recubriendo en la parte inferior, el peritoneo puede llegar a formar unas fosas o cavidades debido en este caso a la distancia que se encuentran entre órganos. Por ejemplo, vamos bajando, en el caso de las mujeres, esto por ejemplo, y vemos la fosa supravesical, ¿ya? De la fosa supravesical bajando, vamos a ver otra fosa que se forma entre el útero y la vejiga, conocida como fosa vesicouterina. Perdón. Y posteriormente una fosa que va a existir entre el recto y el útero, conocida como fosa rectouterina. Miren, entre la mujer tenemos la fosa supravesical, la fosa vesicouterina y la fosa rectouterina. Sin embargo, esta fosa rectouterina se conoce como fondo de saco de Douglas, que es un nombre muy importante principalmente en la parte obstétrica y ginecológica. Normalmente, los ginecólogos siempre llaman fondo de saco de Douglas, ¿ya? Pero nosotros tenemos que saber que ese fondo de saco de Douglas es la fosa rectouterina, que es un punto ginecológico muy importante, ya que aquí se pueden acumular hemorragias, sangrados, ¿no ve? Producto, por ejemplo, de un embarazo ectópico o alguna otra patología. ¿Ya? Entonces, muy importante este fondo de saco de Douglas. Y el fondo de este saco de Douglas, recordemos que es la fosa rectouterina.
¿ya? En los varones, ¿ya?, no va a existir el útero, por tanto viene la fosa supravesical y directamente la fosa rectovesical. Porque recordemos que en el hombre no hay útero, entonces directamente es la fosa que existe entre el recto y la vejiga. Fosa rectovesical. ¿Ya? Además de todo lo hablado, también el peritoneo puede formar pliegues. ¿Qué es un pliegue peritoneal? Un pliegue peritoneal es cuando el peritoneo genera una elevación, una protrusión. ¿Debido a qué? A que va a recubrir alguna estructura anatómica o un vaso, ¿ya? Y por ese motivo forma estas elevaciones. Por ejemplo, tenemos acá la fosa umbilical media, que en la vida embrionaria hemos dicho que formaba, recubría el remanente de lo que es el uraco, ¿ya? Tenemos aquí a la fosa umbilical medial, que se cubre al ligamento umbilical. Bueno, que en la vida embrionaria esto era la arteria umbilical, que daba la arteria desde la arteria interna hasta el cordón umbilical, ¿no ve? Para la placenta. Pero en los adultos esto sería el ligamento umbilical lo que se cubre. Y tenemos el pliegue umbilical lateral, que se cubre a las arterias epigástricas inferiores, que recordemos que es rama de la arteria ilíaca externa. ¿Ya? Entonces, pliegue umbilical medio al uraco, pliegue umbilical medial al ligamento umbilical y pliegue umbilical lateral que recubre la arteria epigástrica inferior. Y recordemos algo más, ¿no? Aquí, por ejemplo, entre el pliegue umbilical medio y medial encontramos a la fosa supravesical, que permite la distensión de la vejiga cuando se llena de orina. También tenemos aquí al pliegue inguinal medial, que se encuentra entre el pliegue umbilical medial y el pliegue umbilical lateral. Y esta fosa inguinal medial es muy importante porque aquí se encuentra el famoso triángulo de Hasselbalch, que es un punto frecuente de las hernias directas, ¿no ve? Que se encuentra localizado como límite el ligamento inguinal, la arteria epigástrica inferior y el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen. Y está además el pliegue umbilical lateral. Lateral a este encontramos a la fosa inguinal lateral, donde se encuentra el famoso anillo inguinal profundo. ¿Ya? Esto lo hemos hablado con mucho detalle, por ejemplo, en la cara interna del abdomen, ¿ya? Y ahora estamos realizando un pequeño repaso para que vean que es realmente importante aprenderse los pliegues y las fosas. Bien, cuando hablamos también del peritoneo podemos ver principalmente que es el mesocodón transverso, que con él se lleva, por ejemplo, parte de la arteria mesentérica superior. Se va a llevar para irrigar al codón transverso. ¿Y qué hace con esto? Va a formar para nosotros este mesocodón transverso un límite entre la fosa supracóica y aquí el compartimiento infracóico, ¿no ve? Por este compartimiento infracóico está partido a su vez por esto que es la raíz del mesenterio, ¿no ve? Que se dirige desde el ángulo de Treitz o la unión también conocida como duodeno yeyunal hasta la unión iliocóica que se encuentra en la parte inferior derecha. Entonces, esta raíz del mesenterio va a dividir al compartimiento infracóico en infracóico derecho y en infracóico izquierdo. A su vez también recordemos que en el colon aquí se encuentra también la pared abdominal lateral. Entonces, entre la pared del colon ascendente y la pared abdominal se encuentra el compartimiento parietocólico derecho. Y entre el colon descendente y la pared lateral del abdomen encontramos el compartimiento o surco parietocólico izquierdo. ¿Por qué es tan importante hablar de estas regiones parietocólicas? Porque las hemorragias en cirugías abdominales, por ejemplo una cesárea que no se puede evitar, pero existe una hemorragia grande, principalmente cuando se sale la placenta, puede llegar
la sangre a meterse a estos compartimientos parietocólicos, lo que hace que el cirujano tenga que limpiar estas fosas antes de cerrar la pared abdominal. Vamos a hablar también de la bolsa omental. La bolsa omental es un espacio virtual que se encuentra entre el epiplón menor y el epiplón mayor. Recordemos también que en parte del piso lo va a formar el mesocolon transverso. ¿Ya? Esta fosa es un compartimiento que se encuentra por detrás del estómago, recubriendo lo que es el lecho gástrico, ¿no ve? O donde reposa el estómago. ¿Y quiénes conforman este famoso lecho gástrico? El páncreas, la arteria esplénica, el mesocolon transverso, el colon transverso, el vaso. ¿Ya? Estas estructuras, por ejemplo, y las arterias del tronco celíaco, la arteria gástrica izquierda, la hepática común y la arteria esplénica, que van a formar todos estos parte del lecho gástrico del estómago. Bien, el foramen omental es para nosotros el espacio que se encuentra de ingreso para esta bolsa omental. ¿Y quién forma en este caso la pared o el anillo en este caso de este foramen omental? Lo forma otra vez el ligamento hepatoduodenal. Ya, el ligamento hepatoduodenal. Y este ligamento hepatoduodenal que contiene, ya dijimos, la arteria hepática, la vena porta y el conducto biliar, en este caso que sería el colédoco. ¿No ve? Entonces, arteria hepática, vena porta y conducto biliar. La tríada portal. ¿Quién forma el foramen omental? Su pared, en este caso, lo va a formar el ligamento hepatoduodenal, que contiene a la famosa tríada portal. Recordando de dónde se extiende esto, se extiende desde el hígado hasta el bulbo o ampolla del duodeno, que es nada más ni nada menos que los 2 centímetros iniciales de la primera porción del duodeno. ¿Ya? Bien, queridos amigos, hemos repasado el día de hoy todo lo que tiene que ver con peritoneo. Espero que les haya gustado. Bueno, nos vemos hasta otra ocasión. Muchas gracias.